Vamos a entrar al momento de la predicación y yo quiero, no voy a tomar más tiempo, solo quiero introducir al evangelista de esta noche, pero quería mencionar algo. Acuérdense que la inscripción del Instituto Bíblico sigue abierta. Por favor, aquella persona que tenga deseo de prepararse para esta guerra, nuestro buen deseo es equipar esta nueva generación para que seamos mejores soldados y más eficientes en el llamado que Dios nos ha hecho. Y dado a ello, queremos invertir lo más que se pueda. Yo sé que hermana Ana, hermana Edith, hermana Sara han invertido horas y horas y horas preparando todo esto. Bueno, y yo también he trabajado un poco también en este programa que se ha emprendido en este plan, en esta jornada, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Más estudiantes siguen llegando. Yo sé que hay gente de El Salvador, de Honduras en línea y aquí dentro de Estados Unidos y local también, así que el cuarto de la iglesia que se va a usar tiene un límite, así que yo quisiera que la mayor parte de la iglesia, los que realmente puedan, presencial o en línea, para que podamos ser más efectivos en el ministerio. Y es lo que quiero enfatizar en este momento. Las cosas no pasan así de la noche a la mañana. Hermano Antonio ha pasado años y años ya en el Instituto Bíblico. Desde que llegó al Evangelio, él sintió el deseo de estudiar. Y bueno, en el Instituto Bíblico se le enseña a estudiar. No sale de ahí sabiendo la Biblia de pasta a pasta, como decimos nosotros, ni tampoco cómo llevar a cabo trabajo ministerial. Y es bien enfocado en liderazgo espiritual. Y yo sé que eso va a preparar mucha gente para ser buenos líderes, no solo en la iglesia, sino en nuestras casas. Así que no esperemos mucho si aún no se ha registrado. Y si tiene alguna pregunta, ahí está hermana Ana que puede contestar cualquier pregunta, o los que están en línea puede llamar al número de teléfono que aparece ahí en la pantalla también. Queremos que sea de bendición todo esto. Así que hermano Antonio también es producto ya casi terminado, ¿verdad? Almost finished product, ya casi terminado, pero ha invertido bastante tiempo y le damos las gracias a Dios y a hermano Antonio, ¿verdad? Por su tiempo de dedicación, y le gusta tanto estudiar que ahí van con la segunda ronda. Yo sé que hay muchos que se han inscrito por segunda vez y van a otra segunda ronda, así que los estudiantes, returning students, el pastor David, hermana Edith, hermana Ana, mi esposa, ahí van de regreso otra vez a hacerse otros 7 añitos que nos acompañen. Yo creo que va a ser de bendición. Así que, hermano Antonio, all yours. Gracias también por esta dedicación. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Que no se le vaya el gozo de ver el predicador. Amén. Porque usted ha venido a encontrarse con el Señor, no con alguien humano. Amén. Qué lindo es el Señor. La verdad que le doy gracias al Señor por tenerme parado en este lugar. Cada vez que me paro acá, yo sé que es un milagro del Señor, porque podía haber estado ya lejos y ya lejos de este mundo, pero la misericordia del Señor es grande y me tiene acá. Así que le doy gracias al Señor y también al pastor por la oportunidad, porque es difícil poder, están acostumbrados, pues la iglesia está acostumbrada a comer bien. Amén. Así que es un reto grande poder pararse acá y la oportunidad. Le doy gracias al pastor por darme esa oportunidad. La verdad que a mí son retos que el Señor le pone a uno, y me gusta porque así lo pone también a trabajar a uno, a meterse en la palabra del Señor. Así que es muy bendecido por estar en este lugar
y esta noche vamos a detenernos en el Evangelio de San Juan. Amén. Vamos a estar en el capítulo 6. Vamos a estar en esta noche. Gracias al Señor por cada uno de que ha llegado esta noche, y los que también están en línea. La verdad que me encanta escuchar siempre. Un saludo allá a mis cuñados hasta Honduras. Yo sé que nos sintonizan desde allá. Es una gran bendición. La verdad que el Señor es bueno, porque usa estos medios para llegar a todo el mundo. Amén. Vamos a comenzar desde el versículo 22, capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, versículo 22. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Y si los ponemos de pie a la reverencia de la palabra del Señor. Así que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, darnos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí vamos a llegar, y me ayuda a orar, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad, Señor, de poder traer tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Santo, cúbreme, porque yo solo no puedo pararme en este lugar, Señor. Necesito tu cobertura, Padre, con tu palabra, Señor. Que salgan palabras, Señor, de aliento, Señor,
de claridad, Padre Santo, que salgan palabras, Señor, que puedan llegar donde tú quieres que lleguen, Señor, al corazón de que tú quieres que lleguen, Padre Santo. Que no sean palabras mías, Señor, que no sean pensamientos míos, Padre Santo. Simplemente, Señor, que hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Vamos a hablar en esta noche del pan que descendió del cielo. Mi esposa se va a reír porque piensa que solo en comida ando pensando eso. Ahora tengo a mi hermano y a mi esposa. Siempre tenemos que tener el predicador siempre tiene que tener a alguien para poner los ejemplos. Así que, pero hemos leído un pasaje donde el Señor Jesucristo acaba de hacer un milagro, acaba de multiplicar los panes y los peces, y luego comienza él a hacer, la verdad, la gente comienza a seguirlo, porque él viene haciendo estos grandes milagros. Pero es que el Señor, cada vez que él no hacía milagros solo por hacer milagros. Él hacía milagros para probar, para poder abrirle los ojos espirituales, las cosas celestiales a las personas. Viene como por ejemplo, él con el ciego de nacimiento, él quiere dar a entender que él es la luz del mundo. Como por ejemplo, la resurrección, cuando Lázaro muere, tenía 4 días de estar ya muerto, pero él esperó 4 días para poderlo resucitar, para dar a entender que él es la resurrección. Amén. Y así, y ahora tenemos este pasaje que acabamos de leer, donde dice, y que acaba de dar alimentación a más de 5,000 personas, dándonos a entender que Él es el pan de vida, que es lo único que nos puede saciar a nosotros ese vacío que el mundo anda buscando. Él nos da a entender que es lo único que nosotros podemos saciarnos teniéndonos al Señor Jesucristo. Pero luego nos encontramos con una multitud. Y quisiera hablar un poco de esta gente que tiene un concepto que no entendía todavía las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y andaban ellos siguiendo a Jesús. Andaban desesperados, pero no por lo que Él hacía. No porque iban creído en Él, sino porque ya tenían prácticamente hambre otra vez. Amén. Ya ellos estaban buscando esa persona, ese Mesías que los librara del régimen de romano. Ellos querían, como normalmente, humanamente, es así la persona. Siempre nos hacemos hasta lo imposible para querer tener lo que nos beneficia a nosotros. Es normal. Pero el Señor Jesucristo inmediatamente los reprende y les dice que ellos andan buscando para saciarse. Amén. Y es que a veces esas multitudes, el pastor dice muchas veces
que Él no corre con las multitudes. Y a mí me llama la atención siempre las multitudes en la Biblia. Porque las multitudes en la Biblia bien querían apedrear al Señor, queriendo cortar el plan de salvación del Señor, o le atrasaban a alguien que quería acercarse. ¿No le llama la atención a usted a eso? Como los 4 que llevaron al paralítico. Dice que la multitud no los dejaba entrar a la casa. No los dejó, la verdad, la multitud. Entonces ellos tuvieron que abrir el techo para traer este paralítico a los pies de Cristo. La mujer con flujo de sangre, dice que la multitud no podía ella tocar al Señor Jesucristo, porque la multitud. Y así sucesivamente, la multitud siempre, como Zaqueo. Me recuerda a Zaqueo cuando dice que era bien bajito él y no podía ver a Jesús. Y tuvo que Zaqueo moverse del lugar y subirse a un árbol para poder ver al Señor Jesús. A mí, la verdad, me llama la atención las multitudes. Y es lo que sucede a veces acá en estos tiempos. La multitud buscando. A veces muchos van a una iglesia para sentirse bien moralmente, para que lo pueda ver la sociedad moralmente que está bien. Mucha gente va a la iglesia por eso. Me va a poner caliente hoy. Ay, disculpe. Pero mucha gente también, por complacer la pareja, van a la iglesia. Y el Señor les dice: tú estás siguiendo el pan equivocado. Tus motivaciones son erróneas. Pero entonces se pregunta usted, entonces, ¿cómo podemos comer de ese pan verdadero que habla la Biblia? ¿Cómo podemos tener el Señor Jesucristo? Y es que el Señor responde a esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llenarnos de ese pan? Y esta noche el Señor nos da la respuesta, porque luego vamos a entrar, porque todos nosotros, toda persona puede estar lleno, puede saciarse de ese pan. Amén. Pero si seguimos las respuestas que da el Señor Jesucristo en este pasaje. Y yo quiero que veamos la primera instrucción que nos da el Señor Jesucristo. Porque ellos llegan con una pregunta. Empiezan a preguntarle al Señor y le dice en el versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero el Señor ya sabía. Es como cuando usted no se da cuenta, cuando esas personas vienen a usted y le dicen, cuando ya con una intención de que buscándole algo, le dice: ¿cómo está usted? Pero de usted no quieren saber nada. Estos hombres venían, Rabí. Yo me imagino el Señor los vio hasta cansados, porque mire la respuesta del Señor. Andaban buscándolo de un lado a otro y les dice el Señor, primera instrucción: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estos hombres venían como queriendo decir: tu motivación está errónea. Yo quiero que me busques, porque es el primer lugar que tenemos que buscarlo, ese pan.
pero con la actitud correcta. Amén. Tenemos que ir a buscar ese pan con esa actitud a la iglesia de buscar al Señor Jesucristo. En Jeremías dice 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es más, el profeta Isaías exhortó al pueblo de Israel de esta manera. Mire lo que le dice. Isaías 55:2 le dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Queriendo decir, ¿cómo es que tenemos que nosotros, en lo que estamos buscando al Señor Jesucristo, cuál debe ser la motivación en este mundo? ¿Cuál él está hablando de trabajar? Porque como les decía, los vio que andaban desesperados. ¿Cuál es nuestra desesperación de nosotros en lo que buscamos al Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros en lo que andamos acá? Yo conozco personas, muchas personas, que cuando usted los invita a la iglesia, dice que está muy lejos. O qué es lo que hacemos nosotros viendo las cosas celestiales. O como cuando vamos a un dealer de carro. No les importa cuánta sea la deuda. Pero cuando se trata de ofrendar, no tenemos. De eso está hablando el Señor. De que trabajemos, pero con nuestra mirada en las cosas celestiales. ¿En qué hemos puesto nosotros nuestra mirada? En otras palabras, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que el Señor dice, que lo busquemos. Porque nosotros, cuando nosotros queremos algo, vamos por él. Cuando mi hermano tiene hambre los sábados y quiere la sopa, está la llamada. Tenemos que ir hasta Indian Trail a buscar la sopa, porque tenemos esa hambre. Y eso es lo que dice el Señor. Buscadme con esa sed. Buscadme, que todo lo que hacemos, que sea con esa actitud, pero en las cosas también del Señor. No tiene nada de malo tener cosas, tener carro, tener casa, pero tenemos que tener primeramente las cosas del Señor bien alineadas. Amén. Pero no solo hay que buscarlas. El Señor les dice en el versículo en el 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. No solo va a buscarlo con las buenas intenciones, no solo va a poner las cosas en orden de lo que hacemos aquí, sino que Él quiere que creamos en Él. Porque mire lo que le dicen. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra pregunta de la multitud. Y es que es normal. Muchas personas piensan que es un método para agradar al Señor. Dígame cómo hacerlo y lo dejo a un lado. Que haciendo obras vamos a ser salvos. Y les dice, yo no quiero que ustedes hagan absolutamente nada. Yo quiero que ustedes crean quién es ese pan verdadero que ha descendido del cielo. Amén. Yo quiero, como dice en San Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree usted esto? Dice. Y sigue diciendo en San Juan 25, y les dijo, yo soy. Siempre sigue diciendo San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es lo que el Señor les dice. Yo no quiero que ustedes hagan absolutamente nada. Simplemente crean quién soy yo. Porque Él comenzó a hablarles de Él, que Él era el pan. Él era el pan de la vida que el Dios nos ha mandado. Y Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Y cree usted? Y dice, yo soy la luz del mundo. Dando a entender como cuando le dio la vista al ciego de nacimiento, dando a entender que Él es la luz del mundo. Yo soy la puerta, dice Él, la única puerta para entrar. Amén. Y luego dice que yo soy el buen pastor, mostrando ese gran amor que como el buen pastor que da hasta la vida por las ovejas. Ese dice, queriendo decir, ¿tú crees? Yo no quiero que hagas nada. Quiero que creas que yo soy ese pan. Amén. Luego hay mucho dando de que yo soy, grandes declaraciones que Él dio, que Él era la resurrección, que Él es la vid verdadera. Amén. Eso es lo que el Señor quería darle a entender. Pero ahora que lo busquemos, que creamos que Él es el pan verdadero. Ahora ya lo buscamos, ya lo encontramos, ya fuimos, ya estamos siguiendo a la iglesia. Ya creímos que es el pan verdadero. Pero viene lo mejor, que esto es lo que usted y yo necesitamos. La tercera instrucción que nos da el Señor, la más importante, hay que comerlo. Dice, ya fuimos, ya creímos, pero si en esta última usted y yo no estamos en nada, tenemos que comerlo. Porque usted puede ver una
una torta de pan ahí, pero eso no lo va a llenar. Usted puede saber todos los ingredientes de esa torta, de esa comida, pero no lo va a llenar. Como queriendo decir, nosotros podemos saber la palabra del Señor, saber los ingredientes, pero si no tenemos al Señor Jesucristo dentro de nosotros, no los podemos saciar. No nos podemos llenar si no comemos ese pan. Si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Usted se puede llenar de pan por fuera, pero no le va a saciar el hambre. Podemos trajear, como quien dice, podemos trajearlos bien, ir a la iglesia, pero no los va a saciar ese vacío cuando no tenemos al Señor Jesucristo dentro de nosotros. Podemos tomarle una foto a ese pan, a ese plato de comida, pero no podemos comerlo. No va a poder saciarse de ese pan. Como quien dice, podemos nosotros postear lo que queramos, que está bien. Podemos tomar fotos, lo que sea de lo que hacemos, pero tenemos que comerlo. Tenemos que comer ese pan. Me recuerdo cuando yo iba a vender ese pan, que mi mamá me lo contaba bien lo que iba a vender para traerle las cuentas claras. Pero me recuerdo que a veces yo venía con hambre. Yo andaba vendiendo pan. Yo tenía el pan, pero como no lo comía, llegaba con hambre a la casa. Usted puede tener el pan en las manos, puede tener la palabra del Señor en las manos, pero va a tener ese vacío si no lo come. Va a tener ese vacío si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y Él nos dice, yo no quiero que hagan nada, simplemente buscadme, creed que es el verdadero pan, pero también hay que comerlo. Hay que llenarnos y saciarnos. Él es el único pan de vida que nos va a saciar a nosotros para una eternidad. Amén. Y vamos corriendo como a ver qué. Pero vamos a ir terminando y haciendo esas preguntas. ¿Ha comido usted ese pan? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle y que me llenó a mí, me llegó a mí. Amén. Estar claro cuáles son los motivos que estamos todos los domingos en una iglesia. ¿Cuál es nuestra motivación en este mundo para poder saciarnos de ese pan? ¿Ha comido usted de ese pan verdadero? Mire lo que pasó con la multitud. ¿En qué grupo estamos nosotros? Los discípulos son un ejemplo para seguir. Porque toda aquella multitud, cuando escuchó que Jesucristo, que Él era el pan de vida, todos lo dejaron.
Solo los 12 discípulos, incluyendo a Judas, son los que estaban ahí. Y le dijeron, y les dice el Señor, ¿y ustedes qué? ¿Entonces también se van a ir? Pero me gusta la respuesta de Pedro. Me gusta la respuesta de Pedro y le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Podemos decir nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo. Podemos decir nosotros que hemos conocido a ese Cristo. Podemos decir como Pedro, yo te he conocido, que no importa, aunque sea difícil seguirte, a que no tenga todo el entendimiento, pero tú tienes palabra de vida. Podemos decir eso en esta tarde, que nosotros nos estamos llenando de ese pan, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a repetirlo, hay que buscarlo. Hay que creer que es la verdad, que es el real deal, ¿verdad? En inglés. Que es real, que Jesucristo es la verdad, que Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Creer, pero también comerlo, tenerlo dentro de nosotros. Amén. Hasta acá vamos a llegar. Le doy gracias al Señor. Sé que mis mensajes son cortos, pero el Señor a veces cuando nos habla no necesita mucho tiempo, y que el Señor nos haya llegado con esta palabra. A mí me llegó porque es fácil llegar. Mucha gente, por falta de meterse a las Escrituras, pueden llegar a buscar a Jesús como esta multitud, equivocadamente. Y el Señor simplemente les dice y les responde. Y esta noche Él nos ha dicho qué hacer. Simplemente que le creamos, que Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Así que voy a dejar al pastor. Que Dios me los bendiga. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos se han gozado, hermanos? ¿Nos escuchó casi? Aleluya. Porque Dios es bueno. Yo sé que estamos bien, decimos, orgullosos de ver de todo lo que el Señor ha hecho aquí en la iglesia y continúa haciendo, y nos da a nosotros una gran satisfacción ver que el trabajo en el Señor no es en vano. Y gracias, hermano Antonio, por esa obediencia al llamado que el Señor ha hecho. Y no quisiera hablar más de esto, ya creo que ha sido suficiente, bien específico, como cuando vamos al doctor y nos dan una receta y a veces hasta la compramos y la llevamos para la casa, pero no la bebemos. Y entonces nosotros no vemos muchos resultados o no resultados at all, para nada. Pero el Señor Jesucristo se dirige a esta multitud para que ellos puedan entender que realmente Él venía a saciar este mundo. Amén. Qué bueno es el Señor. Y solo quiero tocar nada más acá lo que el Señor, para que lo entendieran mejor, porque a veces, a mí, sabe que muchas veces
a uno lo cuestionan allá afuera, y por qué predico así, o por qué hablo de esa forma, porque a veces hablo inglés, por qué no me pongo corbata, por qué vine con jeans, cosas así, preguntas así. Y a veces me dicen, ¿y por qué? Parece que la vez pasada conté la historia de un perrito que tiene Jessica, que se llama Canelo, que fue adoptado. Y me dijo alguien a mí, wow, ¿qué mensaje sacó de ese perrito usted? Entonces, pero hay gente que no le gusta eso. Y le digo yo, si es lo que ese fue el estilo del Señor Jesucristo de predicar. Él usó lo que la gente conocía. Él habló de la higuera. Aprendan ustedes cuando ya ven que está floreando. Es algo que ya viene, el verano está cerca. Y lo lleva el Señor y les habla acerca de lo que ellos conocían. El sembrador salió a sembrar. Luego comienza a hablar de la pesca porque era lo que ellos más conocían. Entonces, hermano Antonio hace una ilustración bien bonita hablando acerca de ese pan, pero no hace nada si solo lo tenemos ahí y no lo podemos comer. Entonces nunca nos va a saciar. Y el Señor Jesucristo, para que ellos entendieran mucho mejor, se lo llevó al Antiguo Testamento y les dice cómo Moisés les había dado el maná que descendió del cielo, para que ellos pudieran entender y ellos pudieran, como dice, dar esta chispa en la cabeza de lo que era el maná. Él se compara con ese maná que descendió del cielo y dice, yo soy el verdadero pan. Y cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que ese maná era pequeño, era así pequeñito. Y eso es lo que representaba al Señor Jesucristo, que era pequeño en el aspecto de que dice que se hizo pobre cuando vino a este mundo. Era redondo, era algo pequeñito, y el Señor Jesucristo en una forma era redondo porque no tenía principio ni fin. Vino, el maná caía de noche. El Señor Jesucristo vino de noche en el aspecto que a una humanidad que estaba en la oscuridad, ese era el maná. El maná era dulce también, eso era el Señor. El maná también vino para todos ellos y que fuera compartido. Y yo sé que el Señor también vino para todos nosotros y para que nosotros también podamos compartirlo con los demás. Amén. Creo que es un reto esta noche a disfrutar, a saciarnos de ese pan y a compartirlo también con los demás, porque es el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos se han saciado de ese pan? Amén. Ese fue el que vino a saciar mi alma, y la sed que yo andaba y el hambre que andábamos nosotros se vino a saciar con este pan. Gloria a Dios. Le vamos a dar gracias a Dios en este día por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, y nos vamos a poner de pie un segundito y vamos a orar y darle gracias a Dios por ese verdadero pan que descendió del cielo y que a nosotros nos ha venido a dar vida. Amén. Gozo, alegría. Eso es lo que produce ese pan, el pan del cielo. Gracias a Dios. Bueno, le vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, le damos gracias, Señor, porque vino un día, Señor, se hizo pobre, dejó su trono de gloria. Le damos gracias, Señor, porque vino a cambiar mi vida y vino a cambiar la vida de muchos. Y yo sé que allá afuera hay muchos todavía, Señor, que no se han saciado o que llegaron y conocieron ese pan, pero no están comiendo ese pan. Y por lo tanto su vida sigue una vida en desesperación, como aquella multitud buscando saciarse. Padre eterno, oro en este día, Señor, por las personas que han estado en línea, Señor, por los que están allá en todo el mundo, Señor, escuchando este mensaje. Le damos gracias, Señor. Oramos, Padre bueno, por hermano Antonio, que lo siga usando, Señor, para la gloria de su nombre, Señor, que traiga esperanza a este mundo. Le damos gracias, Señor, por cada persona que se dio cita esta noche aquí en este lugar, Señor, por aquellos que no han podido llegar a la iglesia ya por mucho tiempo, Señor. Oramos por ellos, Señor. Traiga avivamiento una vez más a esta ciudad, Señor.
Traiga avivamiento a las familias, Señor. Traiga avivamiento, Señor, a nuestros hogares. Padre bueno, para que lo podamos transmitir, Señor, de la forma que el Señor Jesucristo lo hizo también. Oh Padre eterno, que podamos entender que lo más simple, lo más común usó el Señor para que nosotros entendamos, Señor, que Él vino a saciarnos cuando nos encontrábamos en esa desesperación. Le damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Qué bueno es Dios. Adoramos su nombre. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta hora? Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianoland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.